Vamos a seguir hablando la palabra del Señor. Estamos en Romanos y hoy vamos a ponerle de tema a nuestro mensaje: considérense muertos al pecado. Considérense. En el español, ¿verdad? En el español de España dice consideraos, pero en nosotros considérense. Considérense muertos al pecado. Vamos a ir a leer Romanos 6:5. Vamos a leer del versículo 1 al 5 para conectarnos en esta hora con nuestro tema. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículos 1 al 5. Vamos a leer los 5 versículos. Uno leo yo y el otro ustedes. Así todos leemos, ¿de acuerdo? Amén. ¿Está bien? Bueno, dice la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bueno, leí los dos versículos, ¿no? Bueno, ustedes lean el 3 y el 4. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ok. Vamos a entrar aquí en esta parte de considérense muertos al pecado. Nuestro versículo clave va a ser el versículo 11. Vamos a leer también el 11, que dice de la siguiente manera. Romanos 6. Así también vosotros, leamos a la de 3. 2, 3. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Fíjense lo que está diciendo aquí. Pero antes de llegar a este versículo, quiero que veamos el 5 que leímos, también repetimos, y dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de misericordias, en esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti pidiendo, Señor, que seas tú obrando en nosotros. Padre Santo, en esta hora, Señor, si tú no abres nuestro entendimiento, no vamos a recibir la visión, no vamos a entenderte. Pero en esta hora, amado Dios, oramos, mi Dios, para que tú seas en nuestras vidas, para que tú seas, Señor, en nosotros, Señor, para que podamos comprender tu palabra y conocer, como dice tu palabra, Señor, todas las cosas que sucedieron, Señor, cuando nosotros creímos en ti. Padre, Señor, aun cuando fuimos bautizados también sucedieron hechos importantes, cosas importantes que tenemos nosotros que conocer. Señor, ayúdanos en esta hora, sé tú impartiendo tu vida a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Vamos a retomar un poco lo que hemos venido hablando. Sabemos que dice la Biblia que por un hombre entró el pecado a la humanidad y ese hombre es Adán. Y entonces todo lo que los que nacemos de esa primera pareja, todos nosotros heredamos, venimos con ese pecado ya. Entonces el único que no tuvo pecado es nuestro Señor Jesucristo.
porque no lo engendró un hombre, sino que lo engendró el Espíritu Santo. Él es el único. Pero todos los hombres de ahí, aunque dice que él traía una semejanza de carne de pecado, así como el de nosotros, no era algo diferente, era igual. Entonces dice que lo que está diciendo Romanos 5:12 es de que el pecado entró por un hombre y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, esto es lo que está pasando con nosotros hoy en día, está pasando con nosotros los adultos, está pasando con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes. Es verdad que cuando uno es chiquito, es un bebé, es un niño de 1, 2, 3 años, no se ve mucho el pecado así, pero aún así, ¿no? Aún muestran la cara del bebé que recién nacido, ¿no? Dice, sí, ¿cómo dice ese? Vi una imagen ahí que decía que, dice, volví a reencarnar y me di cuenta que nací otra vez en una familia pobre. O sea, que bien enojado que estaba, ¿no? Salió el bebé. Bueno, es un chiste eso, pero, o sea, si fuera así, ¿no? Y él se dio cuenta que, entonces a lo que voy es de que, desde que, ¿verdad? Hay bebés que se ven bonitos, pero si no tienen uno cuidado, le golpean a uno, ¿no? Entonces, o entre ellos mismos se pelean. Ustedes se dan cuenta cuando sus niños recién entraron al kinder, o así al kinder, no les trajeron quejas a los maestros que dijeron, su niño o su niña le pega a los niños, hable con él. ¿Y cómo va a entender si es un bebé? ¿Verdad? Entonces se dan cuenta que desde que uno nace, vienen los pecados y por supuesto que van saliendo después, ¿no? Entonces, hermano, entonces Dios nos provee algo, porque para los pecados está la sangre de Cristo. Dice que si nosotros pecamos, para eso está la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es lo que hace que Dios nos perdone y nos limpie, ¿no? Para eso Él murió, porque Él murió por nuestros pecados. Entonces, pero para el pecado en sí, esa naturaleza, porque aún el pecado podríamos decir que es una persona de cierta manera, porque el pecado que mora, dice Pablo en el capítulo 7, cuando lleguemos al capítulo 7, se van a dar cuenta que es algo que lo domina a uno. Entonces vamos a ver cómo está esto, pero hoy lo que Dios nos muestra, cómo es que nosotros podemos ser librados de ese pecado, porque Dios no lo perdona. Ahí está en nosotros, está en nuestra carne, hasta que el día que nos muramos. El otro día que fuimos a la Ciudad de México, le compartí a nuestros hermanos de Chimalpa y les decía a ellos que de la única manera que nosotros dejamos de pecar es cuando nos morimos. Bueno, no la única, porque hay otra, ¿no? Reinando en vida. Pero una de las dos maneras, porque hay dos nada más. Las dos maneras que podemos dejar de pecar es cuando nos morimos físicamente. Entonces yo le decía a ellos, ¿quieren ustedes? Porque dice el versículo 11, consideraos muertos, considérate muerto, considérate muerto. Y yo le decía a ellos, esa palabra considerarnos muerto tiene que ver con nuestra disposición de nuestra colaboración, ¿me explico? Y yo le decía a ellos que queremos nosotros colaborar y cooperar con el Dios para morirnos al pecado, para considerarnos muertos al pecado, o queremos que Dios nos ayude. Y como que les cayó el 20, dicen, no, que Dios no nos ayude, mejor nosotros. Porque si Dios nos ayuda, hace que caiga un rayo, o te caes ahí, te mueres y se acabó. Pero la cosa es que uno no se muere vencedor, pues. Por eso ahorita es importante que captemos, porque tenemos que saber, tenemos que conocer. Ok, vamos a ir al versículo 5. Le estaba un preámbulo para entrar, pero dice el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Habla de ser plantado, dice que fuimos plantados. Habla de un tiempo pasado, fuimos plantados. ¿Qué significa ser plantado? Ser plantado es meter en tierra una planta para que crezca. Cuando habla de que fuimos plantados, trae esa idea
de que nosotros, cuando Jesús fue metido a la tierra, fue metido a la tumba, es para que, y en nosotros también íbamos con Él, es lo que debemos de saber. Oigan bien, cuando nosotros creímos y fuimos bautizados, sobre todo en el bautismo, es una señal, es un símbolo de lo que pasó. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué hicimos ese símbolo del bautismo? Porque eso significa que nosotros fuimos metidos en Cristo. Pero al ser metidos en Cristo también nosotros vamos ahí. Por eso fuimos plantados, nos plantaron. ¿Para qué? Para crecer, no es para que se quede ahí. Mi esposa puso una plantita, una maceta acá en la entrada. Y me acuerdo que mi hermana Lore, creo que usted le dio, o bueno, estaba chiquito cuando usted se lo dio. Y se plantó esa plantita, no sé cómo se llama, ahí, en esa maceta, en esa tierra, y creció. Y esa es la idea, pues, o sea, si Él dice que fuimos plantados, ¿para qué? Para que nosotros crezcamos en vida. Entonces, mire lo que dijo Jesús. El Señor Jesús en Juan 12:24, Él también dijo algo. Otra cosa, antes de leerlo, algo que tenemos que entender en esta noche es de que nosotros fuimos, ¿qué? Plantados, pero en la tierra para crecer. Así es nuestra sepultura, así es nuestra muerte con el Señor. Amén. Ok, dice Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. O sea que en ese grano de trigo, en ese granito de trigo, está todo una vida ahí, está todo un programa ahí. Nosotros no nos es muy familiar porque no sembramos el trigo, pero sembramos el maíz, y es lo mismo. Es algo parecido. ¿Cómo es un grano de maíz? No está muy grande, pero en ese grano hay un programa. Cuando se le pone, se siembra en la tierra, ¿cuál es el programa? De que nazca, de que brote de la tierra y que vaya creciendo. Luego viene a tener la espiga, fruto, pero antes de todo eso, tiene que crecer. Y yo el otro día estaba leyendo ahí algo, y para que haya fruto tiene que ser hombre y mujer, ¿no? Y aún la milpa tiene macho y hembra. No me acuerdo, ¿cómo se llama la espiga que sale arriba? Es que yo lo sé, pero en triqui. O la espiga, ¿verdad? La que sale, ya ve que salen como 3, 4, no sé qué salen. Esos hace que sueltan un polvito, ¿verdad? Y cae en la hoja de la milpa, en esa hojita, y es por eso que sale el elote ahí, ¿no? La mazorca. Entonces, pero fíjense cómo está, antes de llegar a ser mazorca, hermano Toñito, antes de que lo podamos consumir, tiene que crecer. O sea, es el programa que tiene. No es de que de la noche a la mañana da su fruto, sino que hay un proceso. Un proceso. El jilote, la mazorca, pero se dan cuenta que está el elote, porque comemos elotes. Pero todo eso, hermano, y fíjense que en ese granito está todo ese programa. Y a veces, por lo menos, he visto que traen dos elotes, salen dos mazorca. Hay unos que traen 3, pero lo mínimo que he visto es que traen 2. Y de esos 2, ¿cuántos granos salieron? Muchos, ¿no? Es lo que está diciendo. Entonces, cuando Jesús murió, es lo que Él quiere que sepamos. Él quiere que conozcamos esto, que cuando Él murió, nosotros también íbamos ahí. Y fuimos plantados ahí. ¿Para qué? Para crecer y dar fruto. No es, o sea, nosotros no somos algo que no da fruto. Nosotros somos una planta que da fruto. Es lo que Dios quiere que entendamos en ese versículo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Como Él resucitó, también nosotros resucitamos con Él para poder andar en vida nueva. Ok. Entonces veamos cómo es nuestra vida cristiana.
Porque el ser metidos en la tierra es para morir en Adán. Cuando un grano se mete en la tierra, en el trigo del maíz, ese grano, esa cáscara que trae, se descompone en la tierra. De hecho, cuando el maíz, porque es lo que usamos más, he visto que en medio se quiebra el maíz y sale la plantita. Y ya con el tiempo ya no se ve nada del maíz que se sembró. Esa cáscara ya no se ve. Entonces, es lo que está diciendo. Ese es Adán. Tenemos que creer que así pasó. Es lo que Dios está diciendo. Porque todo es por fe. Amén. ¿Pero para qué? Para que crezca Cristo como la nueva vida en nosotros. Es decir, tenemos que morirnos en la vieja creación. Dios no quiere nada de la vieja creación. Dice que si aún a Jesús lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Así dijo Pablo. Porque Jesús en la carne, Él no le aprovechaba a los discípulos. ¿Se acuerdan que Él dijo, la carne para nada aprovecha? El Espíritu es el que da vida. Él estaba diciendo de que así, porque aún Él nació en la vieja creación. Por eso cuando Él dijo que tenía que morir, ¿qué pasó con los discípulos? Se entristecieron, lloraron con Él. Y Él dice, ¿por qué lloran? ¿Por qué se ponen tristes? Es necesario, porque si yo no me muero, no puedo llevarlos con ustedes. Amén. Entonces, entendamos aquí que lo que Dios quiere, hermano, es que lo que se tiene que morir es la vieja creación que hay en nosotros. ¿Cuántas veces les he dicho aquí que, hermanos, ya no apellidos, ya no nacionalidad, ya no esto, ya no lo otro, todo lo que tiene que ver con lo terrenal, porque eso ya se murió? Amén. Es más, dice que cuando entremos a la restauración de todas las cosas, dice que nos da un nombre nuevo, una piedrecita. Yo no sé qué nombre nos va a dar, pero estoy seguro que ya no llevo el reyes yo, porque los reyes somos presumidos, así como los González. Pero de repente salen los apellidos, ¿no? O sea, no es que los Hernández, los Pérez, ¿vale? Los Aguilares, cuidadito con los Aguilares. O sea, de repente los apellidos, ¿no? Pero hermano, lo que quiero, todo eso tiene que ver con la vieja creación. Algún día se van a quedar. De hecho, ya se quedaron ahí en la tumba. Por eso nos llamamos cristianos, nos llamamos hermanos, nos llamamos discípulos, nos llamamos amigos de Cristo, ¿verdad? Ese es nuestro nombre, ¿no? Entonces, dice 2 Corintios 5:17, porque fuimos en el bautismo, fuimos metidos en Cristo. Fuimos metidos en Cristo. Entonces dice 2 Corintios 5:17. Porque el bautismo significa ser metidos en Cristo, ¿no? Dice 2 Corintios 5:17. Ahora usted va a comprender mejor este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva creación es. Nueva creación es. La mejor traducción ahí, en vez de criatura, nueva creación. Nueva creación. Adiós Rubalcaba, ¿verdad? Adiós, se quedó fuera Rubalcaba. ¿Sí, Rubalcaba, hermano Adriano, o qué? Covarrubias, ya andaba cambiando. También Rubalcaba y Covarrubias también. Se quedó atrás ya. Nueva creación. Nueva creación. Amén. Nueva creación. ¿Se imaginan lo que Dios nos quiere llevar a nosotros? Amén. Nueva creación. Y dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Se acuerdan que en el mensaje pasado hablamos de que ser bautizados es ser metidos en Cristo? ¿Se acuerdan, verdad? Cuando usted fue a las aguas del bautismo, ¿qué pasó? Usted fue metido en Cristo. Tiene que creer eso, tenemos que abrazar eso. Por eso la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Amén, salvo de la vieja creación, de la vieja creación. Entonces, después de creer y ser bautizados en agua, tenemos que mostrar una vida en resurrección, pero no es por nuestra propia fuerza. Acuérdense que todo es en Cristo. Fuimos metidos en Cristo para decir que ahí terminó nuestra vieja creación, morimos con Él, fuimos plantados ahí. ¿Para qué? Para que salga lo nuevo, para que salga nuevo. Para que haya algo nuevo necesitamos morir, porque en la muerte eso es viejo. Es nada de eso
quiere Dios, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante porque el versículo 3 que leímos en el mensaje pasado dice, empieza con una pregunta, el versículo 3, ¿o no sabéis? ¿O no sabéis? A ver, es el versículo 3, Romano, mire, y ahí está, me regalaron un enlace. ¿O no sabéis? ¿Qué significa, qué quiere decir esta palabra, o no sabéis? O no conocéis, ¿verdad? O no conocéis. ¿Y qué debemos de desconocer? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Es lo que usted debe de conocer. Amén. ¿Conoce usted eso ahora? Ok, porque para llegar al versículo 11 necesitamos conocer esto. O no conocéis, que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Está haciendo una pregunta. ¿O no conocen? ¿Sí conocen ahora? Amén. Ok. Fíjense que estaba leyendo ahí que Jesús, ¿cuántos días estuvo muerto? Estuvo en el sepulcro. 3 días y 3 noches, ¿verdad? ¿Eso qué indica eso? Eso indica que Él sí murió totalmente. Porque si lo hubieran sacado al primer día, hubieran dicho, no, es que no murió. Se hizo el muerto y lo sacaron los discípulos, porque ahí andaban diciendo, ¿no? Que es que los discípulos lo vinieron y lo sacaron, ¿no? Ok. ¿Y cuánto tiempo tuvieron que esperar? 3 días. Es verdad que no nos mete a nosotros en el agua 3 días, 3 noches, porque si nos morimos de verdad, ¿no? Pero ese tiempo, esos segundos que nos meten en el agua, es lo que vale, es lo que significa que sí morimos totalmente. ¿Cuántos días estuvo Lázaro? 4 días. ¿Y qué indica eso? Que sí murió totalmente. ¿Qué no decían los judíos que estaban ahí? Ya huele mal, ya hiede, ¿verdad? Entonces, eso no lo sabía usted, yo tampoco lo sabía. Pero eso significa que eso es morir totalmente. Porque imagínense que Jesús hubiera llegado al primer día que Lázaro estuvo ahí sepultado. ¿Qué hubieran dicho los acusadores, los perseguidores? No, es que Lázaro ni murió. Nomás hicieron algo para decir que Jesús resucitó a Lázaro. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dice que a propósito quedó más tiempo para demostrar que Lázaro sí murió totalmente. Es una señal para nosotros de que nosotros tenemos que creer eso. ¿Estoy muerto qué? Totalmente. Amén. Totalmente, no medio vivo. No medio vivo, no medio muerto. Totalmente. ¿Muertos qué? Totalmente. Muertos a todo. Porque el error de nosotros es de que yo creo que esto sí puedo hacer. Yo creo que esto sí. O sea, tenemos que saber que morimos para el pecado, pues. Morimos para el pecado, fuimos sepultados, fuimos plantados. Entonces eso indica que totalmente. Dios no quiere a ninguno de nosotros medio muertos. ¿Muertos qué? Totalmente, amén. Entonces, porque solamente el que está muerto puede experimentar la resurrección. Lázaro experimentó la resurrección, aunque no era la super resurrección, porque dice la historia que él tenía como 30 años cuando murió y que vivió otros 30 años, que murió a los 60 años, así dice la historia, pero dice que después murió. Pero ¿quién sí experimentó la anastasis, la super resurrección? Nuestro Señor Jesucristo. Él sí, Él lo experimentó. Entonces, y ahora nosotros no tenemos que esperar hasta morir para experimentar eso, nosotros ya estamos muertos, pero al mismo tiempo podemos vivir en resurrección. Amén. Es lo que está diciendo. Amén. Entonces, fíjense que Jesús, Él moría todos los días. Él moría todos los días para llegar a la consumación de su muerte. Nosotros es al revés. Ya nos morimos para morir todos los días. Es lo que está diciendo. Porque ya morimos posicionalmente, pero necesitamos morirnos todos los días, que es negarnos. Es lo que dice Colosenses
3, 5 al 10. Vamos a leer estos versículos. Colosenses 3, versículos 5 al 10. Y es lo que falta a nosotros, porque ya morimos, tenemos que creer eso. Cuando se levanta el pecado, ¿qué tenemos que hacer? Estoy muerto, pero tenemos que, en el mismo momento también dice Colosenses 3, 5 al 10, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal en nosotros? Dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Fíjense que cuando, oigan bien, ¿qué es lo que llevaba usted cuando lo metieron a las aguas del bautismo? Llevaba una mascarilla con su tanque de oxígeno. ¿Verdad que no? Llevaba su ropa, pero nada de eso, porque si usted allí lo hubieran metido con su mascarilla, con su tanque de oxígeno, entonces usted no se murió. Entonces, ¿qué íbamos? No es más, le dije a ustedes, a los que nos tocó bautizar aquí, ¿cómo les dije? Tápense los oídos, digo, las narices, ¿verdad? Y los metemos al agua, ¿sí o no? Entonces eso indica muerte, ¿me explico? Por eso está diciendo aquí, porque antes nosotros, ¿qué hacíamos? Todas las cosas que mencionaba acá arriba. Y dice el 8, pero ahora dejad también vosotros de todas estas cosas. Estoy en el 8. ¿Qué? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. ¿Cómo se despojó el viejo hombre? Por medio del bautismo, de la muerte. Amén. Entonces dice el 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el pleno conocimiento. Entonces, si entendemos que fuimos plantados, entonces tenemos que estar creciendo cada día. Oigan bien, si usted entiende lo que dice Romanos 6:5, que fue plantado, porque estaba hablando de una planta, ¿cuál es el propósito de plantar? Para que crezca. Es lo mismo, fuimos plantados con Él para crecer cada día. Pero recuerden que ese crecimiento no lo hacemos nosotros. Dice que Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo único que estamos haciendo, a ustedes ya se sembró. Ahorita lo que estoy haciendo es regando, echándole agüita, eso es la palabra, regando. Y si ustedes se dejan regar, entonces, ¿qué hace? Dios da el crecimiento. Así trabaja Dios. No es de que ahora me voy a portar bien, ahora voy a dejar de hacer. No. Deja que Dios haga las cosas, pero coopera con Él, déjate regar, dejémonos regar. Amén. Entonces, recuerden que la vida en resurrección ya la tenemos en nuestro espíritu, pero falta que llegue a nuestra alma, y el alma es nuestro viejo hombre. Y esa alma se resiste a morir. Es ahí donde dice aquí que tenemos que hacer morir todo lo terrenal. Mire lo que dice Lucas 9, 23 al 24. Yo le decía que Jesús moría todos los días para ir a morir en la consumación. Nosotros ya nos morimos para morir todos los días. Es lo que dice Lucas 9, 23 al 24. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Qué representa la cruz? Muerte. Cada día tenemos que tomar nuestra cruz y sígame. No diga como algunas veces he dicho, me voy a bajar de la cruz, me voy a bajar. Ya no, Jesús no bajó de la cruz, ni los dos ladrones que estaban ahí no se bajaron. Los bajaron, pero ellos no se bajaron por sí solos. Le dijeron a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Él dijo, no, yo tengo que morir en la cruz. Entonces, cuando está diciendo que tenemos que tomar la cruz cada día, ¿qué está diciendo? Que tenemos que morir. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que considerarnos muertos? Porque ahí está el pecado. Ahí está el pecado. Y si no morimos, ese pecado nos va a dominar. Por eso es que ya siendo cristianos pecamos. Amén. Cristo ya está en nosotros.
Pero nosotros nos involucramos todavía con la corriente de este mundo. Y por eso Pablo dice en 2 de Corintios que él teme como la serpiente con su astucia engañó a Eva. También nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. O sea que el diablo está ahí. En 2 de Corintios 11:3 dice que el diablo, o sea, no solamente está nuestra carne, sino que está el diablo. Y ese diablo sugiere. Ya puso su naturaleza en nuestra carne y aún nos sugiere desde afuera. Nos sugiere desde afuera diciendo, ándale, tú puedes. Es más, usa a las personas para decirnos, ándale, pruébalo. No te va a pasar nada. ¿Qué no así dijo con Eva? Prueba, no va a pasar nada. Entonces podemos ser engañados. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser victoriosos del pecado y del viejo hombre? ¿Cómo podemos ser victoriosos? O más bien, ¿cómo podemos ser librados del pecado y del viejo hombre? Porque ahí están. Es conocer. ¿Qué conocer qué? Lo que ya dijimos. Es conocer y creer que a uno lo enterraron juntamente con Cristo. Que cuando el pecado, porque ahí están el pecado se levanta con esas concupiscencias, así le dice la Biblia, son los propios malos deseos que tenemos. Cuando se levanta, ¿qué tenemos que hacer? Considerarnos muertos. Saber que fuimos plantados, que no fuimos plantados para seguir practicando el pecado, sino para vivir una vida nueva, la vida de Cristo, ¿ok? Y que saber que uno fue resucitado con Cristo para andar en vida nueva. Ese pensamiento debe de gobernarnos. Romanos 6:6. Dice Romanos 6:6. Y otra vez está esta palabra, sabiendo. ¿Qué es sabiendo? Conociendo. Sabiendo esto. No solamente fue el pecado, sino el viejo hombre. Y se dan cuenta, hermano, que a veces decimos, es que yo no puedo, quiero cambiar, pero no puedo. Ese es el viejo hombre. Ese es el viejo hombre. Porque lo que él quiere hacer es los malos deseos, los deseos engañosos. Quiero cambiar, pero no puedo. Quiero, pero no puedo. Ese es el viejo hombre, ese es el yo. Amén. Que se mezcló, que se hizo uno con la carne. Y dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Esto también debemos de saber. Estoy en la cruz. Cuando se levanta el pecado, cuando usted se quiere enojar con su pareja, con sus hijos, con sus vecinos, con los compañeros del trabajo, con los de la escuela, ¿qué tiene que hacer? Este enojo, este viejo hombre, ya fue crucificado. Porque si no lo creemos, ¿qué va a pasar? Nos vamos a agarrar con ellos. ¿Sí o no? Es lo que ha pasado, ¿sí o no? Fíjense cómo actúa eso, porque yo estaba meditando, ¿a qué momento, Señor, vamos a poner a considerar esto o pensar esto? Y entendí que antes de que uno se manifieste el pecado, siempre hay un tiempo, ¿sí o no? Siempre, cuando uno es tentado, cuando llega la tentación, siempre hay un tiempo. No es de que llega y ya lo hace, no. Porque primero se piensa, se maquina y luego se lleva a la práctica, ¿sí o no? Bueno, yo nunca he asaltado, pero cuando uno ve las películas, ¿cómo hacen los que asaltan los bancos? Hacen sus planes. También para otras cosas, también nosotros maquinamos. Y en ese momento es cuando nosotros tenemos que saber que nuestro viejo hombre, ¿qué? Fue crucificado. Amén. Antes de que yo, bueno, ya no están mis padres, pero antes de que yo como hijo le responda mal a mis padres, hay un momento en que debo de recapacitar y decir, no debo de hacerlo porque estoy crucificado. Estoy crucificado. Mi viejo hombre fue crucificado. Amén. Pero ¿qué hacemos nosotros? Ignoramos más bien, porque Dios desde adentro de nosotros dice, como que nos avienta algo, ¿no? Dice, eso no está bien, no está bien. Pero nosotros, no, sí, como que no, que sí está bien, ahorita me desquito. Lo hacemos, ¿no? Entonces, dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, así se destruye.
a fin de que nosotros, a fin de que no sirvamos más al pecado. Amén. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo? De acuerdo a Romanos 5, nosotros nacimos en Adán, pero de acuerdo a Romanos 6, que nosotros estamos estudiando, dice que fuimos bautizados dentro de Cristo, en su muerte y en su resurrección. Eso es lo que necesitamos saber. Por eso dice, sabiendo esto. Efesios 4:22. Aún este versículo nos refuerza porque si nosotros no creemos esto que estoy enseñando, hermano, lo que Dios está diciendo, vamos a vivir en esos deseos engañosos. Dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojados. ¿Cómo se despojará? Ahorita vamos a llegar al versículo 11 y usted va a saber cómo es que se despoja. Por eso les digo que hay un momento antes de que podamos ofender, antes de que podamos enojar, porque cuando uno se enoja es porque alguien nos dijo algo. Y en ese lapso de tiempo, o aún después de enojarnos, uno dice, ¿para qué me enojo? No, no sé si a algunos les ha pasado cuando uno se enoja hasta no come, no almuerza. Y si íbamos a salir ya ni salimos, ¿no? Y entonces dice uno, ¿y para qué me enojé? Y no era para tanto, ¿no? Entonces dice, despojaos del viejo, no del marido, porque el marido no es el viejo hombre. Está hablando de tu alma con tu carne que se hicieron uno, porque dice ahí que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque los deseos engañosos están en nuestra carne. Entonces, ¿qué hace nuestra alma? Se une a eso. Por eso en nuestra mente tenemos esa libertad de decir, mejor me voy al Espíritu, mejor escojo lo de Dios. Amén. El viejo hombre es el alma con la carne. Ya le dije cómo se despoja, creyendo y declarando que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, porque en la cruz el Señor destruyó el cuerpo de pecado. Leamos, ahora llegamos al Romanos 6:11, queríamos que allí donde teníamos que llegar. Si ya sabemos esto, si ya conocemos todo esto que he hablado, ahora sí dice, así también vosotros consideraos. Así también vosotros, ¿qué? Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ok. Fíjense cómo está aquí, está bien balanceado. No podemos dejar nuestra mente en blanco, no. O dejarnos sin hacer nada, no. Lo primero que dice es de que así también vosotros consideraos. ¿Qué es considerarse? ¿Qué es considerarse? Fíjense, busqué en el diccionario, me fui a la Biblia interlineal en griego y todo eso. Y considerar es pensar sobre algo, analizando con atención. Por eso les dije, cuando le hacen algo a uno, lo ofenden, le dicen cosas o le dicen cosas que no le parece a uno, en vez de enojarse, uno tiene que pensar lo que está haciendo, analizar qué, ¿para qué me voy a enojar? Es porque un muerto no se enoja. Dicen, allá en el pueblo traen un dicho ahí, ahora que falleció mi mamá, y uno de ahí del pueblo le fue a decir a mi hermano, le dice, ¿sabes qué? Soñé, varias veces he soñado tu mamá y me ha dicho que está molesta porque no has ido a visitar a su casa. Imagínese, ¿usted cree que un muerto se enoja? ¿Se molesta? No, ya no. Entonces, ¿por qué usted se molesta? ¿Se enoja? ¿Por qué yo me enojo? Si dice que ya nos morimos, ¿no? Ya estamos muertos, ¿no? Entonces, antes de que gane el enojo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pensar, analizar lo que pasó con nosotros. Porque si no, el enojo nos lleva a pecar. Por eso dice,
Airaos. Está bien enojarse, dice, está bien. Pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque cuando uno se enoja, le está abriendo puerta al diablo. Y el diablo empieza a decir sugerir muchas cosas. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, en un matrimonio, cuando se enojan y no se arreglan, ¿qué hace el diablo? Ya déjense, sepárense. Creo que tú puedes solo. Así lo hace él. O sea, entonces, por eso tenemos que, ¿qué? Considerarnos muertos, ¿qué? Al pecado, pero vivos para Dios. Amén. Considerar aquí no es una técnica. No es repetir varias veces, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto. Dios quiere que nosotros pensemos sobre el conocimiento, porque considerar es pensar. Pensemos sobre el conocimiento que se dijo anteriormente, en los versículos del 1 al 6, o no sabéis, sabiendo qué. ¿Sabiendo qué? ¿Saber qué? Que fuimos muertos con Él, sepultados juntamente con Él y resucitados. Que fuimos plantados juntamente con Él para crecer. Que nuestro viejo hombre fue crucificado para andar, para vivir en vida nueva. Es lo que debemos de considerar. Bien, o sea, no sé cómo decirle. ¿Usted ha escuchado la frase cuando dice, así no es un hijo de Dios? Así no se porta un hijo de Dios. Así no es un cristiano. Ahora, no hay que decir a la otra persona, a uno mismo. Es lo que está diciendo. Así no es no me parezco a Dios. O sea, uno mismo, no decir a la persona que está portándose mal, sino uno mismo. Eso es lo que yo no estoy viviendo como un hijo de Dios. Yo no fui salvado para vivir así. O sea, uno tiene que pensar en eso. Y eso ayuda a que nosotros, o más bien eso hace que nosotros podamos ir a elegir vivir en vida nueva. Por eso les digo que antes de que se manifieste el pecado, hay un momento de pensar. Porque está la maquinación primeramente. Amén. Cuando alguien le hace algo a usted, ¿qué es lo que primero piensa? Ahorita, ¿cómo me desquito, no? Piensa uno. Y en ese momento tiene uno que considerar, pensar, analizar. Primeramente, ¿a qué va a llevar lo que voy a hacer? Y segundo, pues, estoy muerto, ¿no? Fui sepultado para vivir en vida nueva. Fui plantado en su muerte para vivir en vida nueva. No para seguir viviendo en mi vieja manera de vivir. Amén. Amén, hermano. Sí, estamos alcanzando. ¿Sí alcanza a ver estas cosas? Se necesita que Dios nos dé visión. No solamente saber doctrina de la muerte y resurrección, sino es experimentar. Esa visión nos lleva a experimentar. Amén. Tenemos que vernos muertos con Cristo. ¿Usted se alcanza a verse? ¿Sí se alcanza a ver que está muerto con Cristo? ¿Con lo que habla? ¿Sí? Es lo que Dios quiere, que sepamos, sabiendo esto. O no sabéis, sabiendo esto, es lo que está diciendo. Si nosotros no estamos siendo gobernados por este pensamiento de que fuimos sepultados, de que fuimos plantados y de que estamos crucificados, pero que resucitamos para vivir, andar en vida nueva, si no somos gobernados por esta visión, hermano, vamos a fracasar en nuestra vida cristiana. Es por eso que hemos fracasado. Es por eso que decimos, soy cristiano y sigo en lo mismo, sigo en lo mismo. Es porque no estamos echando mano de lo que Dios nos está dando o de lo que Dios ya hizo en nosotros, porque creímos y fuimos bautizados, ¿no? Necesitamos, mire, ahora, ¿cuándo fue que Cristo fue crucificado? Hace más de 2000 años. Nosotros tenemos que regresar allá a ver la cruz. Vas caminando, regresa a ver la cruz. Vas caminando, regresa a ver la cruz. Porque ahí estamos nosotros con Cristo. Porque fuimos crucificados juntamente con Él. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no, no vivo yo. Okay. Pero también creer que fuimos sepultados. También tenemos que regresar atrás a ver. ¿Cuándo fue sepultado? ¿Cuándo fue bautizado usted? ¿Cuándo fue bautizado usted? ¿Se acuerda cuándo fue bautizado? ¿O no se acuerda? Y le damos otra vez su certificado de bautismo. Ahora lo metemos 3 días. No se crean. Pero ¿se acuerdan cuándo fueron bautizados?
Eso, porque eso es una señal de lo que usted hizo, sabiendo que fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Ok? Es lo que debemos saber. Pero también salimos del agua, la resurrección. Amén. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a rechazar el pecado si no tenemos esta visión? ¿Cómo vamos a considerarnos muertos al pecado si no tenemos esta visión? Hermano, esta visión tiene que gobernar en nuestras vidas. Cada vez que se presente el pecado, porque nos damos cuenta cuando se nos presente. No es que pecamos así y ya, no. Hay un momento. Entonces, en ese momento usted tiene que rechazar el pecado, porque ese pecado todavía habita en nuestro cuerpo caído. Para eso nos dejó Cristo, para eso nos dejó Dios. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a rechazar. No para que nos deleitemos en la carne. Dice Gálatas 5, 24 al 25. Pero los que son de Cristo, ¿usted es de Cristo? Amén. Fíjense lo que, hermano, fíjense lo que está diciendo aquí. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si somos de Cristo, está hablando de tiempo pasado. Pero ¿cuándo fue eso? En el momento cuando fuimos creímos y fuimos bautizados, ¿no? Ahí cuando el Señor también fue crucificado, ahí íbamos con Él. ¿Para qué? Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, porque ya siendo cristianos podemos seguir pecando. Y es lo que Pablo nos está enseñando, de que si ya nacimos de nuevo, creímos en Cristo, ya somos cristianos, ¿para qué es? Para que andemos por ese Espíritu, no para que sigamos en la carne. Y por eso les citaba Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, porque todos la llevamos, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que, por eso allá en la Ciudad de México les decía a mis hermanos, usted no está solo. ¿Quién está con usted? Cristo. Nomás Cristo estará con nosotros solamente los días de reunión, cada miércoles, cada domingo, todos los días, todo el tiempo, en cualquier lugar. Ahí está Él con nosotros, amén. Y por eso tenemos que apoyarnos en Él, abrazarnos de Él, amén. Porque ¿cuándo es que nosotros fracasamos y pecamos? Cuando no lo tomamos en cuenta, lo ignoramos, y Él está en todo tiempo ahí, amén. La Biblia dice, hermano, que aún desde allá, desde el principio, desde la eternidad pasada, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y ese pensamiento también debe de gobernarnos. Donde quiera que vayamos, ¿qué tenemos que pensar también? Fui creado en Cristo Jesús para buenas obras, porque hay obras malas. Podemos obrar mal nosotros. Entonces nosotros fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras. También dice la palabra. Hermano, tenemos que entender esto, porque si no, la condenación va a estar sobre nosotros. Si seguimos en la carne, va a haber condenación, a pesar de que ya somos salvos en el Espíritu. Cada vez que somos tentados a pecar, ¿qué tenemos que hacer? Pensar, considerar, analizar, poner atención lo que vamos a hacer. Yo me acuerdo de mi pastor que él nos decía a toda la iglesia, cada vez que vas a abrir tu boca, piensa quién está a tu lado. Porque a veces hablamos y no sabemos quién está a nuestro lado y ofendemos, ¿sí o no? Y entonces nosotros y él nos enseñaba de esa manera, es lo mismo. Por eso tenemos que pensar, no solamente cuando hablamos, sino cuando vamos a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Pensemos, analicemos, pongamos atención. Amén. Cada vez que esa carne lo incite a que pelee con su pareja, a que pelee con sus hijos, esa carne de pecado los va a incitar a nosotros a la lascivia, a la pornografía, a las drogas, a toda maldad. Contra esos apetitos de la carne no podemos decirle ya no lo voy a hacer. La manera correcta es
considerarnos. ¿Qué? No puedo hacer esto porque ya estoy muerto. Ya fui sepultado con Él, fui plantado con Él para vivir en resurrección, para vivir en vida nueva. Amén. Una ilustración, porque se puede. Yo no soy, hermana Lore la que corre más, Rubén también, pero a veces de repente voy ahí y fíjense ahí en la pista que abrieron acá en el reloj, 2 vueltas, un poquito más de 2 vueltas, 1 kilómetro. Entonces me hice la idea de mi mente de que 2 vueltas y parar y caminar un rato. Pero un día dije, pues, ¿por qué nada más 2 vueltas? Es mi mente, mi cuerpo sí puede, pero es mi mente, porque ya me tracé esa idea, ¿no? Ya. Entonces voy a hacer 4. Y cuando iba empezando la tercera, ya mi mente, no, es que no vas a poder, o sea, uno siente que se va a caer o de repente uno deja de correr y dice, ¿para qué? Hay que correr otra vez. Y así, ¿no? Y ahora ya doy 4 vueltas, un poquito más de 4 vueltas, 2 kilómetros. Y descubrí que es en nuestra mente, está en la mente. Entonces, porque cuando está hablando de considerarnos, está hablando de tu mente, porque la batalla es en la lucha, la batalla es el campo de batalla es nuestra mente. Y por eso dice que si nosotros dejamos, nos inclinamos a la carne y no consideramos esto que estamos hablando, de que fuimos sepultados, de que estamos muertos para el pecado y vivos para Cristo, entonces siempre nos va a jalar. Por eso tenemos que pensar, analizar, es que ya fui bautizado, ya creí en el Señor, tengo a Cristo en mi corazón y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero a veces se nos olvida. Amén. Estoy hablando de cuando se levantan la carne, porque ahí está. Entonces, Romanos 6:13, porque también dice aquí, Romanos 6:13, para ir cerrando, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Porque después de que uno piensa, ¿qué es lo que sigue? Presentar nuestros miembros a que peque. Amén. Porque no pecamos, aunque sí pecamos con nuestros pensamientos, pero para que se manifieste el pecado, ¿qué se necesita? Nuestros miembros. Y dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por eso cuando venimos aquí, en vez de estar en casa haciendo otras cosas que no agradan a Dios, venimos aquí, aplaudimos, cantamos, y si usted quiere danzar, hágalo, si usted quiere gritar, usted es libre. Amén. Es lo que está diciendo, porque no solamente es para esto, sino también para hablar la palabra, para predicar el evangelio. Amén. Entonces la visión hace que los hombres y mujeres seamos los que pensamos que lo único que tenemos que hacer es cooperar con Dios. ¿De qué manera cooperamos con Él? Considerándonos muertos, sabiendo que fuimos sepultados, sabiendo que fuimos crucificados, sabiendo que resucitamos con Cristo. Amén. ¿Sí alcanza a ver eso? Amén. Tenemos que alcanzar a ver eso. Voy a dar un ejemplo nada más para terminar. Porque aparte de Jesús y también Pablo, pero hay una historia en el Antiguo Testamento. Ellos fueron gobernados por una visión. Una visión. Tenemos, vamos a poner, Emily, por favor, Génesis 39, 7 al 12. Sabemos que Jesús, Él renunció cuando fue tentado, renunció a todo eso. Amén. Pero fíjense cómo es considerarnos muertos. Cómo es considerarnos muertos el pecado. Génesis 39, 7 al 12. Leamos esto y así terminamos. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, o sea, la mujer de Potifar, y dijo, duerme conmigo. Ahora ya sabemos lo que es esto, ¿no? Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo. Fíjense el pensamiento que gobernaba a él. Es lo que digo que tenemos que pensar, o más bien lo que Dios quiere que pensemos, que consideremos antes de cualquier cosa. Dice, y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
no hay otro mayor yo que en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense el pensamiento que lo gobernaba. Porque él entendió que no solamente iba a dañar a su amo, sino iba a pecar contra Dios. O sea, por eso hay un tiempo, hay un momentito ahí, antes de que se manifieste el pecado, ahí tenemos que decir, es que puedo dañar con esto. Y yo no fui creado para esto. Yo fui creado para buenas obras. Amén. Y dice, ¿cuál vamos? El 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y ¿qué hizo? Huyó y salió. Amén. O sea, él tenía, él en su ser le gobernaba una visión, y él lo que él no quería es pecar, dañar a su prójimo, ni mucho menos pecar contra su Dios. Amén. Nosotros, hermano, él no tuvo la experiencia de nosotros de ir a las aguas del bautismo. Nosotros sí. Él no tuvo la experiencia de tener a Cristo dentro de él como nosotros sí. Amén. Por eso consideremos muertos. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Diga conmigo, debo considerarme muerto al pecado. Pero ya aprendimos lo que es considerar, es pensar, analizar, poner atención. ¿Qué es lo que va a ocasionar lo que voy a hacer? Amén. Es más, si nosotros hacemos caso al Espíritu, desde ahí es muerte, 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 muerte. Él desde allí no está, es un sensor que dice muerte, 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 nada más que nosotros no queremos. Voy a probar a ver qué pasa. Yo creo que no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Amén. Entonces, cooperemos con Dios, sabiendo que fuimos sepultados, crucificados, plantados en la muerte de Cristo, para que vivamos una vida en resurrección. Amén. ¿Sí vamos con algo en esta hora o no? ¿Sí? Vamos con esa. Practiquemos esto, va a ver que de esa manera el pecado no se enseñorea de nosotros. Pero si no, si usted dice ya no lo voy a hacer, más el pecado se levanta. Amén. Oremos, pónganse de pie y vamos a orar y vamos a dar gracias a nuestro Dios por su palabra. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias por esta hora. Gracias, Señor, por esta noche que nos das. Señor, nos has dado tu palabra en esta hora. Padre, perdónanos porque nosotros, Señor, te fallamos. Nosotros, Señor, ignoramos. Hay mucha ignorancia en nosotros, por eso fallamos, fracasamos. Pero Padre, en esta hora, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a no solamente saber doctrina, sino sea una experiencia en nosotros. Gracias por tu palabra en esta noche. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén y amén.